Soy Conchita Cabrera de Armida, un alma pequeña, marcada por el dolor, pero sostenida por el amor. Si alguna vez te has preguntado si Dios puede tomar una vida oculta y sencilla y hacer de ella un robusto altar para llevar a cabo el proyecto de la salvación, la respuesta es que para Dios no hay imposibles. Escucha el testimonio que hoy te voy a compartir, porque Él, en su infinita bondad, me destinó para que yo no me apartara nunca del misterio de la cruz de Jesús y para hacerme crecer en el amor compasivo con el que Él ama a la humanidad, aunque ello implique el tener que abrazar voluntariamente el misterio del sufrimiento. Este testimonio no contiene deseos de grandeza ni encierra sentimientos de autoglorificación. Dios me libre de ello, sino que es solo para que veas y te convenzas cómo el Señor puede obrar en uno, aún en medio de nuestra fragilidad, de nuestras torpezas, de nuestra oscuridad, de las luchas y de las confusiones humanas. Hoy te hablaré de lo que me comunicó el Señor acerca de algunas cosas, de mi director, del oasis y también de los errores que cometí al querer obedecer, pero sin haber discernido suficientemente. Tu vida es de fe. Naciste para el dolor y para el amor. Me dijo cierto día el Señor. Aún resuena claramente su voz en mi mente, voz que encendió dentro de mí una llama que iluminaría mi alma por el resto de mi vida. Qué palabras tan tremendas y dulces son las que pronuncia el Señor, porque en ellas pude comprender que la vocación no es una promesa de consuelo, sino una invitación a abrirse y a entregarme a sus misteriosos designios, sin miramientos ni reservas. Recuerdo además que también me dijo, no ates mis manos. Yo me sorprendí mucho y me esforzaba por entender lo que Jesús quería decir con esa frase y qué me pedía que hiciera o dejara de hacer para dejarle libre el espacio a su voluntad. Y sí, lo confieso con humildad, ¿cuántas veces he caído en la tentación de hacerlo, de ponerle límites o trabas a su acción con mis dudas, con mis resistencias, con mis temores? Pero Él siempre quiso obrar libremente en mí, como dueño absoluto y Señor de mi alma. Mi director espiritual siempre supo de estas comunicaciones y coloquios con Jesús, pero Él, prudente y firme como era, me decía, ama a tu esposo con obras y a tus hijos con un amor santo, pero no le robes nada a Jesús. Me parecía un hermosísimo programa de vida, pero qué difícil era llevarlo a cabo. Qué lucha interior era para mí separar el cariño natural del afecto sobrenatural. Pero con la gracia de Dios fui poco a poco aprendiendo a mirar cada vínculo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para acercarme más a Dios. Me insistía, no bajes de la cruz, ahí está tu vida, ahí tu muerte. Y así, entre numerosas lágrimas, ofrecimientos y silencios, fui amando la cruz, no con gusto sensible muchas veces, sino con el sabor de la obediencia, porque la cruz no siempre ofrece una recompensa gloriosa de carácter humano. Muchas veces es oscuridad, incomprensión y dolor, pero también es el lugar donde Jesús reposó en sus últimas horas de agonía en el Gólgota. Y por eso, Él quiso conducirme por el camino de la pasión para hacerme semejante a Él en la vivencia de su cruz. ¿Dónde duerme el amado?, preguntaba la doncella en el Cantar de los Cantares. Y yo, inspirada por ella, aprendí a responder, en los brazos de la cruz. A consecuencia de ello, el oasis, esa obra pedida por el mismo corazón de Jesús, también fue para mí fuente de dolor y de sacrificios.
Cada vocación me costaba como si pariera un alma. El Señor me decía: pídeme por tus hijas. Y yo, temblando, con sentimientos de vergüenza hasta pronunciar esa oración, lo obedecía y rezaba por cada una de las nuevas vocaciones que ingresaban al convento. Y sentía en el alma su queja, su tristeza, si yo ponía alguna resistencia. Me enseñó incluso a orar desde abajo, es decir, desde la humillación, pues me insistía diciéndome: ponte en espíritu debajo de ellas, es decir, que aprendiera a ser como el cimiento sobre el que se solidificaría su vocación. Las obras crecían, sí, pero también traían consigo muchas sombras, porque a veces, aún con el mayor deseo de agradar a Dios, se colaba la voluntad humana, el discurso humano, el querer hacer por complacer. Y lo confieso con dolor, que en momentos así no supe distinguir del todo lo que venía de Dios de lo que venía de los hombres, aunque fueran hombres buenos y santos, como era el caso de mi director espiritual. Pasando por estas experiencias, comprendí lo útil y necesario que es para la vida el tener a alguien que ayude a saber llevar acertadamente un buen discernimiento de las cosas del Espíritu. Cuando él me pidió orar por los misioneros guadalupanos para saber si eran parte del oasis, lo hice con absoluta sinceridad, incluso hice penitencias y creí entender que sí. Pero en el fondo algo en mí no terminaba de llenarse. Sentía como si esa obra, aún en medio de tanto esfuerzo, se me despegaba del alma. Más tarde entendí por qué. Porque lo de las 5 insignias, lo de añadir otras obras al apostolado, no venía del cielo. Cuánto me costó reconocerlo. Pero el Señor en su misericordia me fue dando luz, y vi claramente que lo suyo, lo puramente suyo, era una sola cosa: el apostolado de la cruz y el oasis, tanto el de hombres como el de mujeres, nada más. Lo demás, aunque nacido del deseo sincero de servir, llevaba marca de intervención humana que ensombrecían sus deseos. Un día, después de muchas confusiones, me sentí tan arrepentida que escribí todo esto a mi director. Le abrí el alma, le confié mis dudas y mis remordimientos, porque me dolía haber cedido a cosas que no nacían de lo alto, aunque fuera por obediencia. Pero así también aprendí que incluso los errores humanos, cuando se entregan con humildad, se convierten en lecciones del cielo que nos dejan un gran mensaje. Y aprendí algo más: que el Señor no busca perfección en nuestras decisiones humanas, sino docilidad para que Él pueda corregirnos con amor, que incluso nuestras equivocaciones pueden ser un camino de purificación si dejamos que Él tome el timón otra vez. Poco después, el Señor me habló con una claridad tal que hizo estremecer mi alma. Toda obra mía se funda en el sacrificio, me dijo. Todo lo grande tiene por base un martirio. Y así comprendí que el oasis, esa obra tan amada, no podía nacer sino desde el dolor más escondido, más puro, más perfecto. No un dolor visible ni glorioso, sino uno oculto, ignorado del mundo y clavado en la cruz silenciosa de la pureza. Pureza y sacrificio. Ese fue el lema que el mismo Jesús me dictó para las obras que estaban naciendo. Esas dos virtudes formarían como la mezcla que ensamblaría el edificio y lo solidificarían. Me mostró que así como Él redimió al mundo desde el martirio de su corazón, también cada alma llamada a formar parte de los oasis debería de estar fundada en ese martirio interior e invisible del alma. Y entonces entendí que mi propio sufrimiento, ese dolor silencioso que solo Él veía, tenía sentido y valor. No era castigo, sino un requisito indispensable para sostener el edificio. No era una carga,
sino que significaba la ofrenda con la que se pagaría el favor que se le otorgaba a la iglesia y al mundo. Tengo que revelarte también otro secreto. En momentos de inmensa gracia, el Señor me sumergía dentro de su pureza. No era una visión. Era como si mi alma respirara dentro de su luz, como si me fundiera dentro de un clima de transparencia infinita. Oh Dios mío, todo, estando dentro de Él, era claridad. Todo era limpieza sin sombra, sin ruido, sin palabras ni forma humana de cómo describirlo. Y allí, sin palabras, sin sentidos, me dejaba arrullar por la voz de la divina paloma. Una voz suave que no venía desde afuera, sino desde dentro, del abismo de eternidad que habita en el alma que Dios nos ha regalado. Dentro de esa atmósfera en la que me introducía, todo se percibía como esencia de amor, sin tener que pronunciar palabras, como dulzura del corazón, sin necesidad de materia, como solaz y reposo fuera del tiempo. Del Señor había recibido una promesa que me había cautivado por mucho tiempo y que haría que mi alma se uniría místicamente a su corazón para siempre. Yo pasaba noches enteras y días sin encontrar sosiego, hasta que llegó el momento en el que todo se cumplió. Ocurrió una noche en la que me despertaron bruscamente de mis sueños con especial fuerza. Una voz me ordenó: levántate. Aquí está toda la Santísima Trinidad presente, que viene a presenciar la unión de tu alma conmigo. Latía con fuerza mi corazón, y el pulso de mis venas vibraban fuertemente en las sienes de mi cabeza. Entonces fui llevada y colocada sobre unas ramas con espinas que yo había guardado celosamente debajo de mi cama. Lo que sentí luego no lo podré nunca describir. No hay palabras adecuadas para este respecto. Todo se había revestido de una santa unción ante el gesto inaudito de anonadamiento de Jesús glorificado. Mi alma estaba siendo desposada con el Verbo divino, y aunque me avergüenzo de repetirlo sin esperarlo, Él me llamó esposa y dulcemente puso sobre mi cabeza una corona de hermosísimas rosas blancas. Yo no salía de mi asombro y solo podía responder con lágrimas de indignidad y de gratitud en los ojos. Así comenzó el verdadero oasis, no en las estructuras visibles de materia, sino en lo invisible del corazón ofrecido, no en el número de vocaciones que llenarían los claustros, sino en la calidad del amor escondido. Porque todo lo que nace del cielo, antes de hacerse carne, debe pasar por el altar del alma que en el silencio se dispone para ser inmolada. Al mirar hacia atrás, no reconozco otra cosa más que la misericordia del Señor. Toda mi vida ha sido guiada, modelada y purificada, no por mis méritos, sino por el amor que no se cansó nunca de buscarme. He caminado entre espinas y luces, entre luchas interiores y caricias divinas, y en cada paso, el Señor ha tejido con paciencia la historia de un alma que solo ha sabido responder con torpeza, pero con el deseo firme y sincero de pertenecerle. Nada soy, ni santa, ni fuerte, ni sabia. Soy barro y debilidad, pero he aprendido que cuando el alma se rinde del todo y se deja hacer por Dios, entonces Él puede levantar maravillas con lo que el mundo considera ser ruina y escombro. Yo soy testigo de que el dolor ofrecido, la pureza custodiada y el silencio vivido en Dios pueden transformarse en cauce de bendiciones para muchos, inclusive para aquellos que no son merecedores de ellas. Si algo valioso ha surgido de esta vida, ha sido por la cruz, y si algo bueno se ha edificado, ha sido en la sangre del corazón de Cristo. Por eso te invito, alma querida, que me escuchas, te invito a no temer a Dios, ni a sus designios, e inclusive a no temer a la cruz.
a no resistir la voz que llama desde lo profundo, a no huir de la entrega generosa. Jesús lo es todo, y solo en Él hay paz y plenitud, porque solo Él es camino, verdad y vida. En la cruz he amado, en la cruz he vivido, en la cruz gloriosa, después de la muerte, espero vivir.